Dios les bendiga, hermanos. Saludos, bendiciones a todos. Procedemos a la segunda parte con la predicación de la exposición de la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Dios les bendiga a todos, hermanos, de todos los países que nos escuchan, que nos sintonizan. Sea la bendición de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Vamos a ponerle como tema lo que el Señor tiene para nosotros: purificados de una mala conciencia. Purificados de una mala conciencia. Hemos venido viendo en las semanas pasadas lo que tiene que ver con el espíritu, la importancia de que el cristiano sea sensible al mover del ser interior, del espíritu humano, donde reside y mora el Espíritu Santo. La conciencia es una de las funciones del espíritu humano. Recordemos bien que el espíritu del hombre está compuesto por tres funciones, tres áreas. La primera, la intuición; la segunda, la comunión; y la tercera, la conciencia. ¿Cómo sabemos esto? A través del estudio de la palabra de Dios, analizando y estudiando lo que la palabra de Dios dice, deducimos y vemos tres áreas importantes de actividad del hombre interior. La intuición como primer punto, la comunión como el segundo, y tercero, la conciencia. Ok, vamos a hablar un poquito sobre la conciencia. La conciencia tiene que ver con la corrección, con la reprensión y la exhortación en todo aquello que hacemos o pensamos. Influye directamente en nosotros, dictándonos lo que está bien y lo que está mal. La conciencia reprueba el pecado o aprueba la justicia. Y todos los seres humanos tenemos algo de esta conciencia, seamos hombres naturales, o sean hombres naturales, o hombres cristianos espirituales. Aún aquellas personas entonces que no han sido regeneradas tienen algo de la actividad de la conciencia. Ahora, hemos hablado que el espíritu para el hombre natural está muerto. Pero específicamente la conciencia, que es una función del espíritu, y cuando decimos que está muerto es que está sin actividad. La conciencia permanece con cierta actividad en el espíritu del hombre natural. La diferencia con el regenerado, con el hombre que ha recibido a Jesucristo en su corazón, es que el hombre regenerado, el hombre nacido de nuevo, tiene la conciencia avivada, activada por Dios. Cuando el hombre pecó, comió del árbol del conocimiento y del mal, del bien y del mal, ¿recuerdan ustedes? Por lo tanto, entonces él queda con una conciencia despierta, no totalmente, pero de alguna manera queda despierto en cuanto al conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. En comparación con las otras funciones del espíritu, que es la intuición y la comunión, que las cuales sí quedan inoperantes, es decir, en un estado como muerto, no desaparecidos, sino inoperantes, pues la conciencia queda con esa actividad en el hombre natural. Aunque la conciencia del hombre natural sigue entonces activa, no ha recibido la vida de Dios porque no ha sido regenerado en su espíritu. Para que una persona sea salva, lo que hace el Espíritu Santo es primeramente tratar su conciencia en el hombre natural. Y a todos nos pasó lo mismo. Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios trató primeramente nuestra conciencia. Así que el Espíritu Santo ilumina la conciencia que tiene el hombre natural con la ley de Dios, con la palabra de Dios, con lo que Dios dice que es bueno y que no es bueno. De tal manera que el hombre tenga conocimiento de pecado. De esa manera, con la palabra de Dios, con su ley, Dios le hace ver al hombre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en su conciencia. Así que el hombre natural puede percibir la acusación de la conciencia, y la conciencia puede condenarlo también. Y si eso es así, lo cual está correcto, entonces la persona podría estar lista para recibir el evangelio de Jesucristo.
para poder entonces pedir perdón, porque tiene conciencia de lo bueno y lo malo, sabe que está haciendo malo, puede llegar a pedir perdón y aceptar el evangelio, que es el sacrificio en la cruz de Jesús derramando su sangre para limpiarlo de todos los pecados que ha cometido. Ahora, sin embargo, aunque esto es así en forma normal, sucede un asunto particular con la conciencia. Y es que la conciencia puede llegar a ser cauterizada. Es decir, la conciencia puede llegar a ser endurecida. Y esto le puede suceder al hombre natural, como también le puede suceder al cristiano, o inclusive al hombre espiritual. Entonces nos puede suceder a todos los seres humanos. La conciencia se puede endurecer. ¿Qué es lo que hace que esa conciencia se pueda endurecer? Bueno, es lo que vamos también a ver más adelante. Lo voy a invitar a que vaya a su Biblia, a 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces veamos aquí entonces que habla la palabra de Dios de la cauterización de la conciencia. Habla específicamente que en los últimos tiempos muchos cristianos van a apostatar de la fe. Cuando se habla de apostación, no es que se retiran de la fe, no es que renuncian a Jesucristo, sino que se oponen con una doctrina equivocada o falsa a la enseñanza genuina, correcta y verdadera del Evangelio. Distorsionan la palabra de Dios. Entonces, en los últimos tiempos va a pasar eso, que muchos van a ser engañados a través de doctrinas, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, es decir, por hombres mentirosos, hipócritas. Es decir, que aparentan ser cristianos, aparentan ser iglesias cristianas, pero viven no en la verdad de la palabra de Dios, sino en el engaño, en una mentira, en una falsedad. Y la hipocresía de hombres que se dice ser de Dios cuando realmente no lo son, que tienen cauterizada la conciencia. Esos hombres pues tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué significa cauterización de la conciencia? Bueno, la palabra cauterizar significa quemar o destruir por fuego, por una acción de temperatura caliente. Eso es cauterizar. Cauterizar significa quemar, destruir, calentar. Entonces la conciencia se puede destruir o se puede quemar, se puede alterar. En definición práctica, conciencia cauterizada implicaría conciencia dura, una conciencia que no está operando correctamente, una conciencia errada. Es decir, el espíritu interior en la función de la conciencia estaría operando defectuosamente. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que las personas tengan conciencia cauterizada? Le puede pasar a los cristianos, pero también le puede pasar a las personas que no son cristianas. Cualquiera puede llegar a tener una conciencia cauterizada. Bueno, hay varias razones cómo una persona podría llegar a tener una conciencia cauterizada, pero una de ellas, que es la que yo quiero exponer hoy, es la religiosidad. La religión, cualquiera como se llame, religión cristiana o religión budista o religión como quiera que se llame, inclusive las filosofías. Todo aquello que tenga que ver con aspectos tirando a doctrinales, ¿no? Aspectos doctrinales en el ser humano. Entonces, el ateísmo puede cauterizar la conciencia, pero también, no necesariamente, ¿verdad? Pero también podría ser alguna religión. Ahora, no es que toda la religión obligatoriamente cauteriza la conciencia, pero está el peligro
dependiendo de la persona, el que su conciencia tome una posición tal que llegue a estar cauterizada por la religiosidad. Vamos a ver esto, cómo es que funciona, cómo es que opera. En la palabra de Dios, Jesús estableció esto muy claramente. En Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14, en la parábola del fariseo y el publicano. Así que los voy a invitar a leer estos versículos. Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la parábola del fariseo y el publicano. Permítame hacer un comentario al respecto. Vamos a analizar un poco lo que Jesús dice en esta parábola. Aquí dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a otros. Dos cosas, ¿verdad? Habían dos cosas en algunas personas por las cuales Dios o Jesús dio esta parábola. Primeramente, aquellos que confían en sí mismos como justos, es decir, no hay que hacerlo. Esto es algo que el cristiano no debe de tener. Un cristiano maduro, tal vez podría tenerlo un cristiano primerizo, pero el cristianismo no consiste en justificación propia. El cristianismo consiste en que Dios nos justifica por gracia y misericordia, por pedir perdón nosotros. Entonces el cristianismo nos justifica, Cristo nos justifica en base a la aceptación de nuestros errores. Pero no, estos hombres dicen que a unos que confiaban en sí mismos, no en otras personas, no en un Dios, sino en sí mismos, en ellos, confiaban en sí mismos como justos, se creían buenas personas, se creían justos. Entonces puede hacer que usted tenga esa actitud, la cual está equivocada, porque es orgullo. Aquí claramente lo dice al final: porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Porque ese enaltecimiento, es decir, se agranda en sí mismo cuando no hay justo, dice la palabra, ni aún uno, no hay justo. Aún aquellos que han sido cristianos, aún aquellos que reciban a Cristo como Señor Salvador, todavía no es posible, ni nunca va a ser posible que sean justos o seamos justos por nuestra propia cuenta. Solamente por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, a la cual nosotros acudimos en arrepentimiento, es que recibimos ese perdón y esta justificación. No, somos justos por gracia, por misericordia. Somos justos no por nosotros mismos, sino por la obra de Dios a favor nuestro. Entonces, veamos aquí el primer error de estas personas. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, es decir, se comparaban. Yo no soy como aquel, es que yo no soy como fulano. O sea, nunca te compares, mi hermano, nunca te compares. Es otro principio que tenemos que aprender. Los hijos de Dios correctos no se comparan con otros, aceptan su bajeza. El cristiano genuino acepta sus errores.
El cristiano genuino acepta que comete falta delante de Dios frecuentemente. No es que lo está practicando, pero sabe que aún en lo que desconoce pudiera estar cometiendo un pecado. Entonces les dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo. O sea, el fariseo ora con sí mismo. Ahora, ¿quién era el fariseo? El fariseo era un religioso, pertenecía a la religión farisea. ¿Okay? Un grupo religioso, doctrinal, en tiempos de Jesús. El publicano, ¿quién era un publicano? Una persona que no era un religioso. Entonces vemos aquí un religioso que estudia la Biblia, que estudiaba el Antiguo Testamento, un fariseo, más bien no es aceptado, pero uno que ni conocía o no estudiaba la palabra de Dios, recibió aceptación. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque el fariseo estaba lleno de religiosidad. Su religión farisea le daba al fariseo, a este hombre, el sentido en su vida. No un encuentro con Dios, no una realidad, no una genuinidad. Entonces había toda una serie de situaciones que la religión causaba en la persona, por la cual esta persona tenía realmente el problema de la conciencia cauterizada. Es decir, el fariseo no podía percibir sus propios errores, no los percibía, se veía él como justo. El fariseo se veía como buena persona. Entonces le oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Es decir, yo no soy como ellos, soy mejor. Entonces, si te estás comparando, hermanos, estás entrando a ser como un fariseo. Si te estás autojustificando, estás entrando a ser como un fariseo. Y esto lleva a producir en la vida de la persona una conciencia cauterizada en mayor o menor grado, dependiendo de la incisión que hace la religiosidad en la vida de la persona. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Es decir, el publicano tenía conciencia, la conciencia humana, la conciencia de su espíritu. Tenía conciencia de que era un pecador. Sé propicio a mi pecador. Era un pecador que no era apto para ser aceptado por Dios, porque aún dice que no quería ni alzar sus ojos al cielo, y golpeaba su pecho. Él se sentía culpable. La conciencia de este hombre, el espíritu, en su espíritu, la conciencia lo culpaba y lo condenaba, lo cual está correcto, eso está bien. Lo que no está bien es quedarse ahí. Para eso Dios proveyó el evangelio, la palabra de salvación, la muerte de Jesús en la cruz y el derramamiento de su sangre por nosotros. Bueno, características de los fariseos. ¿Por qué quiero hablar sobre esto? Porque es muy común en las iglesias. ¿Qué es común en las iglesias? El fariseísmo, sumamente común. Muy común en la iglesia. Un alto porcentaje de los miembros de las iglesias, un alto porcentaje de los cristianos que asisten a las iglesias tienen un comportamiento tipo fariseo. Y eso hace que tengan ellos una conciencia cauterizada, es decir, una conciencia dura, una conciencia inoperante. Entonces veamos 12 puntos, 12 características que tienen los fariseos, y que sirva esto para que usted se analice si hay algo de fariseo en usted, y que usted entonces pida perdón y aplique los cambios en su vida, le pida a Dios que lo cambie, y usted también colabore apropiadamente para que ese cambio llegue a su vida. Bueno, primer punto que se caracterizaban los fariseos. Hay más, pero estos son los más importantes. 1. Los fariseos se justificaban a sí mismos. Es que cometían un error, cometían una falta, pero se justificaban. Siempre había una excusa. Es que yo es por esto y por esto y por esto, yo hice esto. Aún estando mal, entonces se autojustificaban.
¿Ok? Entonces se creían siempre justos porque encontraban una excusa a la falta. Entonces no hagas eso, mi hermano. No hagas eso. No participes de la autojustificación. En el Evangelio nosotros somos pecadores arrepentidos. Eso somos en el Evangelio. Personas, pecadores arrepentidos que hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros. Eso es lo que somos nosotros hoy. Somos santos solamente por gracia, porque pecamos. Pecamos no intencionalmente necesariamente, sino no practicamos el pecado, pero somos humanos. Estamos en una carne, en un cuerpo humano que fallamos dependiendo de nuestra espiritualidad, de nuestra madurez, unos en mayor grado y otros en menor grado. Entonces, el primer punto que caracterizaban a los fariseos era la justificación a sí mismos. El segundo punto, nunca miran sus propios errores. El fariseo nunca mira sus propios errores, solo su propia bondad. Entonces, para eso es bueno el fariseo. El fariseo va siempre a observarse a sí mismo, pero en lo bueno que él es. Yo le doy a los pobres, si me llegan a pedir a la casa, yo siempre doy algo. Siempre el fariseo va a fijarse en lo bueno que hace, pero nunca va a fijarse en sus propios errores. Tercera característica del fariseo: usa la religión como un apoyo. Es religioso. El fariseo es un religioso. Usa la religión. Asiste a las reuniones. Asiste al culto. Puede ser que llegue puntual. Es muy ordenado en eso, porque él quiere dar la talla. Él quiere parecer ante los demás como buena persona. Y se apoya en la religión que tiene, sea cristiana, sea católica, sea evangélica, sea protestante, sea mormona, sea budista, sea cualquier tipo de religión que sea, para cumplir los mandamientos que hay según lo que él ve, según lo que él aprecia, obviamente, y apaciguar a través de cumplir esos mandamientos, apaciguar la conciencia si todavía tiene. Si es que todavía tiene, porque podríamos estar caminando en el fariseísmo aún sin tener la conciencia cauterizada, porque es un proceso. Convertirnos en fariseos es un proceso que lleva su tiempo, lleva posiblemente unos cuantos años. He visto yo como pastor este comportamiento del fariseísmo, sobre todo en hermanos que tienen muchos años de ser cristianos. En cristianos que tienen 20 años, 30 años, mientras más tiempo tenga el cristiano de estar asistiendo a una iglesia, es más fuerte es la penetración de la religiosidad en la vida de la persona. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad es todo aquello que tiene que venir por costumbre, por hacer lo correcto, y por oír los mensajes que muchas veces elogian a la gente, por oír los mensajes y las predicaciones que muchas veces enaltecen a las personas, y no ponen la palabra de Dios, no la aplican correctamente a la gente que está escuchando. Yo aquí le digo a usted es una persona que le falla a Dios. Yo aquí no le voy a decir, usted es una persona que no tiene faltas. Y yo aquí le voy a decir, si usted obedece a Dios, Dios lo va a bendecir. Pero en otros lugares le pueden decir a usted, mira, Dios te va a bendecir. A ver quiénes son los que te bendicen. Dios quiere bendecir a todos los que están acá. Y no toman y no apuntan los aspectos delicados, porque tal vez se le puede ir la persona de la iglesia o por alguna u otra razón, para que la gente no se enoje. Bueno, el fariseo, entonces, tercer punto, usa la religión como apoyo para obedecer lo que quiere y apaciguar su conciencia. Cuarto punto, el fariseo tiene una teología del hombre bueno. Yo soy bueno porque hago esto y esto y esto, ¿verdad? Esa es la teología del hombre bueno. Es decir, su doctrina, la doctrina del fariseo y su forma de pensar es siempre querer ser bueno. Su meta es ser bueno.
Entonces alcanza cierta bondad, porque nadie es bueno, solo Dios, cierta bondad, y entonces se cree bueno. Esa es una persona que es un fariseo. Quinta característica de un fariseo: se fijan en los errores de los demás y se ven ellos mismos como superiores, aunque no lo exprese. Entonces, ellos se creen superiores, mejor que otros. Sexta característica de los fariseos: se creen superiores, correcto, y esperan que los demás les reconozcan. Son personas que esperan un reconocimiento. ¿Por qué? Por las buenas acciones que hacen. Te espera que los demás lo reconozcan. Ahora usted puede decir, pero eso es bueno. Sí, en el mundo es bueno. En el mundo es bueno, pero en Cristo eso no es así necesariamente. Dios va a reconocer a aquel que primeramente le reconoce a Él. Dios no va a reconocer a alguien, aunque haga cosas buenas, si no le reconoce a Dios primero. Ok, número 7. Característica número 7 de los fariseos: son dados a la adulación. Son dados a la adulación y buscar que los demás le honren. Entonces, él busca la honra de los seres humanos. Busca el reconocimiento de la gente. Busca la honra del pastor, la honra de los líderes, la honra de la gente. Y es dado a adular, y es dado y le gusta que lo adulen. Es decir, que le pongan en un pedestal, que le digan cosas bonitas, que lo ensalcen. Eso es lo que hace un fariseo. ¿Qué más hace un fariseo? Octava característica: aparenta una falsa humildad cuando en realidad está lleno de orgullo. Un fariseo es una persona muy orgullosa, pero aparenta una persona humilde. Toma posición como de humilde, pero con los hechos niega esa humildad. Entonces no mires lo de afuera, no mires lo exterior, no mires lo que parece a los ojos, sino que habría que mirar más adentro, habría que mirar el corazón, y su corazón no tiene humildad, su corazón está lleno de orgullo. Característica número 9 del fariseo: tiene una ceguera espiritual que le impide ver su hipocresía y falsedad. O sea, el fariseo es una persona que está ciego, en mayor o menor grado, dependiendo de qué tan fariseo sea, ¿verdad? Está ciego. ¿Cómo se logró esa ceguera? Bueno, a través de la costumbre, a través de las enseñanzas equivocadas que él recibió, a través de escuchar doctrinas de demonios que le hablaban a la mente, que le hablaban y recibió a través de interpretaciones equivocadas de la palabra de Dios, a través de malos ejemplos, que no tuvo buenos formadores en su vida cristiana. Ok. Número 10. Características de un fariseo: el autoengaño lo lleva a ser una persona falta de sinceridad. Es una persona con autoengaño, se autoengaña. Y eso lo lleva a ser una persona que le falta sinceridad. Aparenta sinceridad. Aparenta sinceridad. Aparenta que es un gran hombre de Dios. Aparenta ser espiritual. Pero a la hora de la hora, cuando las cosas tienen que comprobarse de verdad en el campo de batalla, en el campo de trabajo, se manifiesta lo que tiene por dentro. Detectar a una persona que tiene este espíritu de fariseo no es fácil. No es fácil. El pastor tiene que ser muy experimentado a través de los años, de tratar con diversas personas. Pero esto es una realidad. El fariseo se va a conocer con total claridad en el campo de batalla, en el campo de la acción. Ahí donde se va a conocer realmente qué es lo que tiene en su corazón, porque él no va a presentarlo, él no lo va a decir, él va a aparentar ser una persona diferente. Número 11, característica de un fariseo: de alguna manera se perciben santos y justos, y más santos que los demás. Creo que es una reiteración de los otros puntos, ¿verdad? Se creen ellos entonces santos y justos, se perciben así. Ellos en su conciencia, ellos creen sinceramente que son santos y justos, y más santos que otros. Ellos lo tienen ellos como claro.
pero es un autoengaño. Recordemos que son personas que se autojustifican y están autoengañadas. Y número 12, característica número 12 y última de los fariseos es que suelen ser resentidos. Se resienten fácilmente. Cuando el pastor les llama la atención, se resienten. Cuando un líder les llama la atención, se resienten. Si el pastor o el líder no los escoge para un cargo, se resienten porque creen que ellos cumplían con todos los requisitos. El fariseo siempre cree que cumple con todos los requisitos y que él debió ser la persona que debieron haber escogido y no otro. Entonces son personas resentidas muchas veces por años en la iglesia. Algunos se van antes de la iglesia para otra iglesia por ese resentimiento. Otros explotan muchos años después en alguna crisis en particular. Son personas que se ofenden fácilmente. Los fariseos, de alguna manera, son personas movidos por emociones. Así que el hombre que recibe exhortación en su conciencia de lo que está bien y está mal, es el hombre que puede llegar realmente a arrepentirse. Un fariseo, está muy difícil lograr un arrepentimiento en un fariseo porque su conciencia está cauterizada. Para lograr que un fariseo se arrepienta de corazón, es necesario que tenga una prueba difícil de la vida o una crisis fuerte, sustancial en su vida en general, y que entonces se reformule qué es lo que está pasando y que él entonces abra su corazón a través de la prueba, a través del fracaso, incluso si es necesario, entre que él pueda reconocer su grave error durante tanto tiempo, posiblemente muchos años. Así que el hombre que recibe exhortación por parte de la conciencia en su espíritu de lo que está bien y está mal es el que puede llegar al arrepentimiento y entonces a recibirlo posteriormente el mensaje del Evangelio por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Que Jesús murió por los pecados, porque se siente pecador, sabe que ha cometido el mal. Entonces Jesús murió por tus pecados, derramó la sangre para limpiarte tus pecados. Ahora debes aceptarlo para que tengas la salvación que Dios te quiere dar, porque con pecados tienes separación de Dios. Con pecados estás lejos de Dios. Con pecados Dios no te puede recibir, porque Dios es santo. Requieres un sacrificio perfecto, que es otra persona que pague el pecado que tú estás cometiendo. Deberías de pagarlo tú, que cometiste ese pecado. Pero Dios provee otra persona, un cordero, un sacrificio, que es Jesucristo en la cruz, derramando su sangre por ti. A través de la sangre paga la condena que tú merecías. Él lleva la condena y te da a ti la salvación. El Espíritu Santo ilumina la conciencia del hombre natural con la ley de Dios. La ley de Dios dice lo que está bueno y lo que está malo. Esa es la forma en que el ser humano llega a los caminos de Dios. El Espíritu Santo ilumina la conciencia del hombre natural a través de la ley de Dios. Es decir, hay que predicar la ley de Dios. Hay que predicarle al hombre natural qué es lo que Dios dice, cuál es el pecado que el hombre natural está cometiendo. Más eso no se predica hoy. Los que se llaman hoy evangelistas no predican la ley de Dios. Predican solo la gracia, nada más. No, pero para que haya salvación genuina requiere haber un arrepentimiento. Y para que haya un arrepentimiento debe haber una conciencia que se active en esa persona sobre lo malo que ha venido haciendo. Así que el Espíritu Santo ilumina esa conciencia del hombre natural con la ley de Dios y luego con el Evangelio de Jesucristo. Y ahí viene entonces la salvación, la regeneración del Espíritu, la activación de la vida de Dios en el hombre interior y la salvación que Dios le da a través de Jesucristo. Cualquiera que me esté escuchando, si usted no ha recibido esta salvación, usted puede recibirlo hoy. Simplemente usted acepte que usted ha pecado, ha fallado. Usted es un pecador, es un ser humano dado a la falla en mayor o menor grado. No es perfecto, mas Dios es perfecto. Y tú debes reconocer tu pecado y ante un Dios que te creó, debes de pedirle perdón. Luego que tú hagas eso, debes recibir a Jesucristo como Señor y Salvador
y aceptar la muerte de Jesús en la cruz, que en su sangre te limpia todo pecado. Y cuando tú haces eso, eres entonces ahora regenerado, ahora en forma sobrenatural y espiritual en tu hombre interior, en tu ser interior. Dios aviva tu espíritu. Recibes la vida de Dios y eres ahora hijo de Dios. Quiere usted que su conciencia se apacigüe, no por la autojustificación, ¿verdad? Algunos apaciguan la conciencia ignorando ese mensaje de la conciencia, porque la conciencia te dice, estás mal. La conciencia te dice, lo que has hecho no está bien, estás por mal camino. Pero si tú apagas la conciencia, te vas cauterizando la conciencia, se va endureciendo la conciencia. Muchos religiosos lo hacen apagando la conciencia los acusa, es el trabajo de la conciencia, lo cual está correcto, y ellos apagan la conciencia porque ellos se creen que lo que dice el versículo de la Biblia se está aplicando a sus vidas, que ellos creen que viven en santidad, cuando no lo es. Entonces se engañan a sí mismos. Y bueno, eso ya lo hemos venido explicando. Así que quiera usted que esa conciencia se apacigüe no por justificación suya, ni por su orgullo, sino por reconocer el pecado y el sacrificio de Jesús en la cruz. Una vez que el Señor perdona, entonces la conciencia deja de acusarte. Porque todo esto es espiritual, ¿verdad? La conciencia que está en tu espíritu, en tu ser interior, deja de acusarte y deja de condenarte. Ya eres acepto delante del trono de Dios. Así que nadie puede ser salvo si primero su conciencia no lo redarguye ni le condena. No existe salvación si primeramente no hay condenación de los actos del ser humano y si no hay una conciencia que le esté redarguyendo. Solo bajo este requisito la persona va a alcanzar la salvación cuando reciba la gracia de Dios por la sangre de Jesucristo. Así que ahora en Cristo, los que ya somos ahora cristianos, bueno, no se nos debe olvidar cómo fue que nosotros nos hicimos cristianos y que la conciencia es un órgano del espíritu del hombre interior sumamente importante aún hoy. Porque podemos retroceder en el camino. Podemos empezar correctamente en el camino de Dios y salirnos del camino. Y muchas personas están en las iglesias fuera del camino de Dios, con pecados dentro de la iglesia. Hay personas que predican en la iglesia y con pecados, que practican el pecado o caen frecuentemente en él y no piden perdón. Ahora en Cristo la conciencia está avivada por el Espíritu Santo. Es decir, la conciencia está más activa ahora en Cristo. Opera profundamente más en el cristiano que en el hombre natural. Y ahora el cristiano debe cuidarse de no caer en la religiosidad. Que esa religiosidad no entre a su vida, como el fariseísmo, ¿verdad? Porque si le permite entrada a la religiosidad en su vida, va a cauterizar su conciencia poco a poco. Y se convertirá tarde o temprano en un fariseo, poniendo en peligro su salvación. ¿Puede alguien perder su salvación? Sí, claro que la puede perder. Convertirse en un hipócrita. Dios no se va a llevar al cielo a un hipócrita. Dios no se va a llevar en el arrebatamiento a un hipócrita. Sin santidad genuina nadie verá al Señor. Entonces es muy delicado esto. La palabra de Dios es clara, es verdad. La palabra de Dios no puede ser manipulada por nadie en particular. El fariseo entonces vive una falsa santidad. Una conciencia que no ha sido alcanzada por el Espíritu Santo es una conciencia sin raíz. Nuestra conciencia tiene que tener raíz y crecer. Así que tenemos que estar nosotros apercibidos de nuestra conciencia y obedecerlo. En cuanto nosotros tengamos una indicación de parte de nuestro ser interior que la conciencia nos reprueba, nos acusa o nos está condenando, en cuanto sintamos algo de esto, inmediatamente nosotros tenemos que pedir perdón para liberar la conciencia del problema de la culpa que nos está imputando. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Quiero invitarlo a leer este versículo. Dice así:
en la versión Reina Valera, y voy a usar también la Nueva Traducción Viviente. En la versión Reina Valera dice así: acerquémonos, es decir, acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ustedes vean aquí en este versículo se hablan de 4 requisitos de cómo debemos de acercarnos a Dios. Primero, con corazón sincero. Segundo, en plena certidumbre de fe. Tercero, purificado los corazones de mala conciencia. Y cuarto, y lavado los cuerpos con agua pura. 4 cosas importantes que nos dicta la manera en la cual nosotros debemos de presentarnos delante de Dios y estar con Él. Vuelvo a leer el versículo: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Ahora, aquí dice de purificar los corazones de mala conciencia. ¿Cómo se purifica el corazón de mala conciencia? ¿O qué es la mala conciencia que se dice aquí? No es que la conciencia sea mala en sí, sino la mala conciencia es cuando la conciencia lo está acusando a uno. ¿Okay? No es lo malo no es la conciencia, lo malo realmente es uno. Pues es una forma de decir la mala conciencia, pero no es la conciencia la que es mala, sino que la conciencia nos está imputando y nos está culpando de algún pecado que hemos cometido. Estamos con una mala conciencia. Podemos tener una buena conciencia, una mala conciencia, en el sentido de que si es buena, no nos reprende la conciencia a nosotros. Y si es mala, significa que la conciencia nos está reprendiendo, no porque la conciencia sea mala, sino que el malo somos nosotros realmente. Son formas de hablar. Okay. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Es lo mismo. Realmente no somos nosotros los que llevamos la culpa. No es la conciencia la que pecó. Somos nosotros, en nuestra alma, con nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestras emociones, pecamos a Dios, y con nuestro cuerpo. Pero en el espíritu, no fue el espíritu el que pecó. No fue la conciencia mala, sino que la conciencia nos dicta lo malo en lo cual estamos. A eso se le llama la mala conciencia. Entonces aquí, para estar bien con Dios, estar en su presencia, debemos tener la conciencia purificada. ¿Qué significa conciencia purificada? Que entonces debemos de arrepentirnos de los pecados que la conciencia nos imputa, y la sangre de Jesús nos limpia de esos pecados, y la conciencia entonces ya queda libre, en un estado como debe de estar, no porque esté mal, sino porque nosotros estábamos mal. Cuando ya nosotros estamos bien con Dios porque pedimos perdón por los pecados, de la conciencia decimos que tenemos una buena conciencia. Pero si andamos en malos caminos, estamos teniendo mala conciencia, porque estamos cometiendo un pecado. La base para una comunión con Dios, entonces, no es vivir acusado por la conciencia. No podemos quedarnos ahí. Por ello, una conciencia purificada es requisito para tener una real y genuina comunión con Dios. Debemos de pedir perdón. Cuando la conciencia nos acusa, debemos de pedir perdón. Recordemos, quien habita en el Espíritu es el Espíritu Santo, en el Hijo de Dios. Quien habita en el Espíritu es el Espíritu Santo. Y la función del Espíritu del ser humano, no el Espíritu Santo, sino del Espíritu del ser humano, es la conciencia, la cual puede ser usada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice a la conciencia que estamos bien o estamos mal. Y la conciencia, que es el espíritu humano, nos dice a nosotros intuitivamente, ¿verdad? Es decir, por intuición o por alguna información a través de una voz, inclusive, que pudiéramos escuchar, de que algo estamos haciendo mal. Tenemos que ser sensibles, entonces, a la conciencia que viene de nuestro espíritu, porque si no es así, si no somos sensibles, vamos a estar cayendo en el fariseísmo y en una conciencia cauterizada. Cuando la conciencia nos transmite acusación y condenación, debemos entonces inmediatamente proceder a pedir perdón
y cerrar las puertas. Aquí en Iglesia Misión Alcance Global hablamos de cerrar puertas al enemigo. Significa entonces pedir perdón y luego echar fuera todo espíritu que haya entrado por una puerta que nosotros mismos hemos abierto por el pecado que hemos cometido. No es posible estar en comunión con Dios con una mala conciencia. No es posible. No somos aceptos en el trono de Dios así. No es posible. El mundo espiritual no se va a mover. Dios no nos va a respaldar cuando tenemos una mala conciencia. Así que promover la conciencia en nuestro hombre interior, promover en nuestro espíritu, que esa conciencia nosotros obedezcamos lo que conforme nos esté dictando. Si nos dicta un pecado, esa conciencia, pedir perdón inmediatamente para que la conciencia se crezca y se desarrolle aún más. Y sea sensible a aquello que realmente no está correcto, que nuestra mente no lo detecta. Hay cosas que nuestra mente no detecta que no están correctas. Hay cosas que hacemos que no está bien hacerlas. Hay muchas cosas. El cristiano peca muy frecuentemente. Entonces, Dios y el Espíritu Santo nos va a ir formando, nos va a ir enseñando por procesos qué cambios debemos hacer en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Él nos va a ir transformando conforme nosotros vayamos entendiendo con nuestra conciencia lo bueno y lo malo. Recordemos que el hombre espiritual maduro es aquel que ha desarrollado discernimiento entre el bien y el mal. Mas el niño espiritual, el hombre carnal, no tiene ese desarrollo de discernimiento entre el bien y el mal. En parte, ¿por qué? Por la conciencia. Apenas se está desarrollando. Si es una persona nacida de nuevo. Pero si es una persona que es cristiana, que lleva 20 años en el Evangelio y reúne algunos de los requisitos que pusimos, 12 características del fariseísmo, reúne a uno de ellos lo hace candidato para tener una conciencia cauterizada en algún grado. Si la conciencia está cauterizada en un grado menor, en un grado manejable, es posible entonces que bajo ciertas circunstancias la persona recapacite y permita entonces ser enseñado por la conciencia. Pero si no es así, puede llegar a tener la conciencia realmente congelada, la conciencia totalmente cauterizada, lo cual por más que haga el Espíritu de Dios, no va a poder manejar esa conciencia porque está inoperante, está cauterizada ya. Ya quedó liquidada esa conciencia, ya quedó inservible esa conciencia. Requerirá una crisis esa persona grave en su vida, grande, una crisis trascendental que lo haga caer del lugar donde está hasta el piso y tal vez a través de la humillación de ese orgullo, entonces pueda llegar a reconocer y pueda llegar a reactivar Dios. Primeramente, luego de que Él reconozca sus faltas, puede Dios llegar a reactivar otra vez la conciencia en su espíritu. Así que Dios nos habla a través de la conciencia. Nos habla a través de la intuición en nuestro espíritu y nos habla a través de la conciencia. Debemos estar sensibles a los órganos del espíritu siempre para tener buena relación con Dios a cada momento. Esa es la vida del cristiano genuino y verdadero. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a todos aquellos que nos están escuchando. Te pido que tu palabra penetre en el corazón y en las vidas de mis hermanos. Que sea comprensible lo que hemos predicado. Hazles entender. Y, Espíritu de Dios, mueve la conciencia en sus espíritus para que reconozcan, Señor, que solamente tú eres santo y reconozcamos todos que hay muchas faltas que hemos cometido. Perdónanos, Señor, perdona nuestras faltas, nuestros errores con la sangre de Jesús. Gracias, Padre. Tuya es la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Dios le bendiga.